Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengas en este maravilloso lunes primero de abril. Oye, esto es una chulada. Estamos empezando el mes, pues como debe de ser, con el número 1111, el día primero de abril. Espérame, sí, ya sé que me ves que estoy como acá haciendo otras cosas. Estoy compartiendo el programa acá en la página de Si Se Puede, ¿verdad? Porque pues también, ¿cómo? También ahí tenemos que estar y ahí tenemos que existir. Pues muy bien, ya estamos ahora sí entrándole con todo a este asunto. Y como te decía, feliz, maravilloso lunes primero de abril. No solo un inicio de semana, sino inicio de mes. Un mes que espero para todos nosotros sea maravilloso. No solo espero, sino deseo en realidad que sea maravilloso, que sea un gran mes. Aunque sí, pues pinta para ser un mes muy caluroso. Por lo tanto, otra vez, te digo y te diré el asunto este maravilloso del bloqueador, ponte sombrero, ponte gorrita, ponte lo que necesites para taparte del sol porque está muy fuerte y aunque uno se sienta acá bien Superman, de no, a mí no me pasa nada, yo soy morenito, que no me quemo, sí pasa, ten mucho cuidado, por favor. Cuídate, protégete, bloqueador, aunque no salgas, aunque estés en la sombrita, aunque te pongas el gorro, ponte bloqueador, sobre todo a tus hijos. ¿Tienes hijos pequeños? Ponles bloqueador, hazles un favor y evítales problemas de piel más adelante, porque a lo mejor no les pasa nada ahorita o el año que entra, pero en 10 años más empiezan a salir los problemas. Así que ponte bloqueador, hidrátate mucho, por favor, no te esperes a tener sed. Porque luego mucha gente, es que no tengo sed. No, toma agua aunque no tengas sed, porque el calor es traicionero. Ya conozco aquí, ya tengo referencias de un par de personas por ahí que ya hasta acabaron en el hospital por deshidratación. Por eso, de decir, pues si no tengo sed, ¿por qué? No, hay que tomar mucha agua y pues no desperdiciarla en otras cosas. No laves el patio con la regadera, con la manguera, ni hagas tiradero de agua que no sea innecesario, porque recuerda que también empezamos ya a alcanzar el futuro y a tener problemas de agua en este mundo. Mira, estoy hasta rostizando yo. Se venía corriendo porque me tocó el tren ahorita que venía. Imagínate, qué susto, me tocó que pasar el tren y todo puede suceder cuando pasa el tren, aunque no sea el apagón, pero sí es el tren. Bueno, chiste local. Pues bienvenido abril, que sea un gran mes y vamos a empezar con los temas que tengo el día de hoy, porque tengo un montón de cosas. El programa anterior, pues te quedé debiendo más cosas que tenía yo preparadas para ti, por lo mismo, porque Anabel se la pasa, hable y hable en otras cosas, ¿verdad? O habla de más en lo que sí está hablando, se extiende un poco. Entonces, vamos a retomar. Y voy a empezar, aunque terminamos hablando de cosas de cine, voy a cambiar un poquito por un momento, por un temita, voy a cambiar de temática, porque te quiero platicar acerca, pues, de esos descubrimientos totalmente aleatorios de la gente que de pronto no sabe lo que está pasando, pues, más allá de su territorio, ¿no? De su área, de su límite. Vámonos, para eso, vámonos, te invito, acompáñame, vámonos a Finlandia, aquí a la vuelta, aquí cerquita a Finlandia, donde, bueno, ¿te suena remoto? Sí, es remoto, está lejos. Y es un lugar, pues, donde no hay demasiada gente, porque no es un país muy fácil de vivir, sobre todo en ciertas regiones. Sin embargo, pues hay gente, por ahí la gente vive feliz y tranquila. Y al no ser tan poblado, pues ya sabes que aquí hay una casita aquí, otra está por allá, y de pronto no hay como vecinos muy cercanos. Te toma, pues no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros llegar con el siguiente vecino porque el territorio es muy extenso y la densidad de población es muy baja. Entonces, de repente, pues tu vecino está allá, sabes que tienes el vecino por acá y el otro vecino por allá, pero ¿qué hacen o a qué se dediquen o en qué se entretienen? Sepa la bola, cada quien está en lo suyo. Y entonces, había un señor llamado Veijo Ronkogen, que nació allá en el año de 1944 y que pues vivía en un pueblo
pero como te decía, el pueblo o el poblado, pues no era como de todas las casitas juntas, como uno se esperaría, sino una casa por allá, otra casa por allá y otra casa por allá. Y entonces él vivía pues no tan cerca de los demás y todos lo conocían que además de que vivía apartado, pues como casi todos, era un hombre solitario, no interactuaba mayormente con la gente, pero pues ahí lo veían de vez en cuando, ¿no? Al señor Bello, Onkoken, qué bonito nombre. Bueno, pues ahí andaba el señor. Y resulta que, pues en el año 2010, el señor fallece. Lamentablemente, pues muere, ya era un hombre mayor, imagínate, nació en el 44, pues ya había terminado su misión en esta tierra. Y cuando van a su casa, ¿no? Pues ya después de la muerte y todo, van a averiguar, pues, qué pasa y a disponer, pues, de sus cosas, hacer todos los arreglos y todas estas trámites que vienen después de que una persona fallece y se van dando cuenta de que en sus enormes jardines, porque el señor tenía un terreno muy, muy grande, un territorio enorme, van encontrando más de 500 esculturas hechas en madera que este señor había hecho en todos esos años que había estado aislado. Nadie sabía, nadie se había dado cuenta, nadie se había imaginado, nadie se había percatado que este señor en su tiempo libre, que era mucho porque estaba ahí solo, se la pasaba haciendo esculturas. Y entonces se encuentran este enorme jardín de esculturas, más de 500 esculturas, con una calidad pues impresionante, o sea, hablando de una persona que no era escultor, vaya, que no era una persona que haya ido a estudiar para ser escultor y que haya tenido la técnica de no sé quién, no sé cuál, sino simplemente un señor que en su tiempo libre le gustaba pues ponerse a hacer figuritas con la madera, pues vivía en un bosque, ¿no? Imagínate, y pues de madera y de hormigón, esculturas de madera y de hormigón. Utilizaba pues, ahí no sé, los materiales que tenía y con hormigón hacía estas esculturas y pues las encontraron así esparcidas en todo el bosque alrededor de su casa, repito, pues vivía en el campo, en el bosque, y encuentran todas estas 500 esculturas de hormigón de madera ahí alrededor, una enorme galería al aire libre, y causó tal revuelo que decidieron que esto lo tenía que ver la gente, porque, repito, era un hombre que no tenía estudios, que no tenía, pues no se había dedicado a ser un escultor, simplemente empezó a hacerlo, algún día decidió hacerlo y le salió más o menos, y pues empezó a hacer esculturas que llamaron mucho la atención porque eran no lo que uno se esperaría de algo así como artístico, sino eran esculturas un poco extrañas, no feas, pero sí extrañas, fuera de lo común, pues llama la atención, que era como pues grupos de personas, esculpía gente haciendo cosas, grupos de personas haciendo diferentes actividades, muchas esculturas de niños, de gente de todas las edades, niños, adultos, jóvenes, haciendo actividades, niños jugando, personas haciendo gimnasia, así en grupos seleccionados, y eso llamó mucho la atención, que no eran como esculturas, pues así, artísticas, vaya, como abstractas, o de, no sé, una rosa, yo qué sé, sino eran personas, toda su temática eran personas haciendo cosas y todos rodeando el lugar en donde él vivía. Entonces, por eso es que decidieron que esto lo tenía que ver la gente, porque eran pues esculturas muy particulares. Estás viendo las imágenes, puedes ver que están como raras, o sea, son esculturas lindas, pero yo no quisiera estar ahí en la noche, ¿no? En medio de todas estas esculturas, porque están como un poco raras. Y por eso es que pues se decidió, el gobierno de ahí de la zona decidió que esto lo tenía que ver la gente. Y entonces abrieron este jardín escultórico, lo abrieron al público, porque bueno, lo compró, no sabían muy bien qué hacer, sabían que eso lo tenía que ver la gente, que era algo para compartir. Y entonces un empresario finlandés, junto con la Asociación para la Cultura y Educación Rural,
compraron este terreno con, pues, con todo lo que tenía, con la casa y las esculturas, y es cuando deciden ellos abrir este sitio al público, que la gente pudiera venir a admirar todas estas esculturas que fueron un trabajo de 50 años. El señor se aventó 50 años pues haciendo esto ahí en la soledad de su casa y de su terreno. Y bueno, pues se dice que actualmente atrae unas 40,000 visitantes al año este jardín escultórico, que pues fue totalmente inesperado porque pues nadie lo sabía, nadie sabe por qué el señor nunca le dijo a nadie lo que estaba haciendo, nunca invitó a nadie a que fuera a verlo, nunca se le ocurrió a él abrir su jardín, su lugar para pues que la gente entrara a ver sus esculturas. Él nunca se le ocurrió, él no, pues no estaba interesado en eso, eran sus esculturas para él, y se especula mucho de que posiblemente se sentía tan solo que decidió rodearse de gente, aunque fuera hecha por él mismo. Pero eso también, pues, lo hace uno pensar, bueno, si quería tener gente, quería no sentirse tan solo, pues hubiera podido abrir este jardín al público para que hubiera, pues, mucha gente. Pero pues nunca lo hizo, no se sabe por qué él mantuvo esto en secreto. Pero pues ahí está el resultado, ¿no? Más de 500 esculturas. Y mucha gente piensa que él que él practicaba yoga, porque alrededor de 200 de estas figuras son autorretratos, o sea, es él, es la representación de él haciendo poses de yoga. Entonces piensan que él pues practicaba yoga, o le gustaba, o tenía ganas, y no sabía, no sé, que tenía alguna relación interesante con la yoga, por estas figuras y estas esculturas, porque tiene, como te decía, grupos de gente haciendo cosas, grupos de personas, y hay un grupo de personas haciendo yoga. También podemos ver, por ejemplo, otra escena así entre los árboles, donde un hombre está tocando un instrumento tradicional finlandés que se llama centella, que está tocando este instrumento mientras hay mujeres bailando a su alrededor. Hay sonido, le puso sonido a esta escena de baile, que pues hay altavoces, o sea, puso altavoces escondidos dentro de las esculturas para que no se vieran, pero sí se pudiera escuchar la música, y no nada más la música, sino en otras de las escenas tan llamativas que tiene, les puso sonidos. Les agregó sonido a las esculturas, como te decía, con altavoces escondidos en la parte de adentro. Y hay un dato, tú dirás, pues qué padre, ¿no? O sea, la verdad sí se antoja como ir a visitarlo. Si yo me pudiera ir ahorita a Finlandia, seguramente iría a visitar ese lugar. Repito, no me quedaría en la noche, pero sí iría a visitarlo porque es un lugar muy interesante por todo, pues esta composición de niños, adultos, personas haciéndolo. Estás viendo en las imágenes. Si quieres buscar más fotografías, obviamente hay cientos de fotografías en internet donde puedes ver pues los extraños y perturbadoras que pueden ser algunas de sus esculturas. Y un dato, justo el dato más perturbador, más extraño, más llamativo de esto, es que los dientes de algunas, no de todas, ¿verdad?, pero de algunas de estas esculturas, de varias, una buena cantidad, no son 2 o 3, son varias, más esculturas que tienen los dientes, se les ve, o sea, están muy evidentes los dientes, y son dientes reales. Son dientes reales, nadie sabe de dónde los sacó, nadie sabe por qué disponía de dientes humanos reales para ponerlos en las esculturas, y por qué decidió hacerlo de esa manera, no se sabe. Ahí ya sabes, de ahí se ha dado pie a leyendas urbanas de que si era un asesino serial y escondía a la gente en las esculturas, cosas así, pero nada, no se ha comprobado. O sea, todo el mundo, las personas que lo conocían, siempre han hablado de este señor, pues como que era una persona tranquila, apacible, sí, aislada y retraída, pero pues no, nada raro, nada extraño. Pero ese detalle, pues a mí se me hace pues muy particular, el que algunas de las esculturas tuvieran dientes humanos reales para tener una sonrisa completamente extraña, ¿no? Imagínate
qué cosa. Y es por eso que este jardín botánico, que ahora se llama el Jardín de las Esculturas Bello Goncocken, le dejaron el nombre del autor, pues es ahora una gran atracción, como te decía, recibe más de 40,000 visitantes al año, porque pues llama la atención pues todo el contexto, ¿no? Todo el que el señor haya hecho esto él solo durante 50 años, la calidad de sus esculturas, sin ser un escultor, logró hacer figuras pues que yo no podría hacer definitivamente, y este asunto de los dientes y de pues algunas escenas muy lindas y otras escenas pues un poco más extrañas, que pues el señor se ve que no tenía un conocimiento, un manejo plástico de la anatomía humana así como muy precisa, entonces pues son como extrañas, como puedes ver en las imágenes. Entonces, para tus siguientes vacaciones, ahora en el verano, si quieres ir a un lugar diferente, extraño, vete a Finlandia y me llevas, por favor, y vamos a ver estas esculturas tan extrañas en el Parque Escultórico Jardín de Esculturas Bello Goncocken en Finlandia. Bueno, déjame hacer un paréntesis para saludar. Ay, a los que ya están presentes, muchas gracias. Ivonne, buenos días, gracias que me acompañas, muchísimas gracias. Carmen Bermejo desde Cuernavaca, muchísimas gracias, te mando un besito. Gracias a los que ya se están reportando aquí conmigo. Muchísimas gracias. Si no te has reportado, pues repórtate. Aunque ya sabes que de repente si me cuesta, o sea, si no te saludo en el momento, no te menciono, no es porque no te quiera saludar, es porque pues estoy también pues aquí muy metida en lo que estoy mirando, haciendo y diciendo, y pues no me es tan fácil de repente pues saludar a todo el mundo, pero tú sabes que te llevo en mi corazón. De todas maneras, repórtate, y si tengo chancecito, con mucho gusto te menciono, te digo, y te agradezco tu compañía en este lunes 1 de abril. Hoy se me está durmiendo mucho mi manita. Es que ayer estuve nadando. Nadé un poco de más y creo que me cansé un poquito de más. A ver, es que estoy viendo un mensaje. Gracias, Alejandra, gracias por estar ahí también reportándose. ¿Ves? Por eso me hago bolas. Si digo y quiero escribir y hablo y todo al mismo tiempo, pues me hago bolas. Pero muchas gracias a Alex Vega, que anda por ahí también acá reportándose. Bueno, el programa anterior, vamos a regresar ahora sí al cauce de este maravilloso programa. En el programa anterior te estaba yo platicando de pues películas bizarras. Ya habíamos quedado que el hablar de películas bizarras pues es hablar de películas extrañas o algo, cualquier cosa bizarra, ¿no? Es hablar de algo diferente, extraño o fuera de lo común. Y pues te estaba yo hablando de algunas películas bizarras que no era como para recomendarte que las vieras todas, solamente algunas donde especifiqué muy claramente que sería muy buena idea que las vieras, como Eraserhead, que esa te suplico que la veas. Hay otras que pues de preferencia no. Y entonces por ahí alguien me preguntó, ¿y para qué hablas de películas que no quieres que veamos, no? Que tu idea es que no la veamos. Pues bueno, es como cuando al niño le dices no metas la mano al fuego porque te vas a quemar, o no metas el tenedor en el enchufe porque va a ir muy mal. No se lo dices para que lo haga, se lo dices para que sepa que hay esa posibilidad, que existe ese riesgo, y entonces no debe de hacerlo. Entonces yo te platico de esas películas, te platiqué de algunas de estas películas, para que si un día alguien te dice, oye, vamos a ver tal película, tú ya sepas de qué va, ya te lo advertí, y puedas decidir si la quieres ver o no. Que no sea el susto de la vida que la estás viendo y de repente, ¡ay, qué horror que estoy viendo! Auxilio, sálvenme. No, sino que ya sepas y digas, no, pues la verdad, mejor no la veo porque no es un tema que me interese, porque no quiero ver, ya sé que es una película fuerte, que tiene pues esto, y mejor no la veo. Entonces es para que sepas y puedas evitarlas o evadirlas, o decidas verlas ya bajo tu propia responsabilidad, sabiendo que yo te dije de qué iban. Y bueno, también te decía que dejé fuera películas que mucho más fuertes,
que no diré sus nombres porque es así, como te dije, ojalá desaparecieran de la faz de la tierra y nunca nadie más las volviera a ver porque son un desperdicio de recursos impresionante, con violencia de más y cosas de más que no, ni al caso, o sea, no sé ni para qué las hicieron. Esas las dejé fuera por esas razones, porque no quiero darles más promoción. Pero te voy a mencionar nada más algunas otras películas que no metí en el programa anterior, pero que también podrían ser parte de esto, y que son películas que no son tan fáciles de digerir, sin embargo son buenas. Son buenas, pero son duras. Son películas que te dejan, pues, este sabor de las películas bizarras que te platiqué de esta, que por eso se clasifican así. Este sabor de que, ay, ¿qué pasó? Ay, y te quedas 2-3 días así con el sabor de boca de, híjole, qué cosa tan extraña. Pero que son películas buenas que si te las topas y estás de ánimo, estás de muy buen humor como para ver una cosa de esas, pues las puedas ver. No te recomiendo que las veas si estás triste o estás enojado o estás en una situación emocional no muy alegre, no muy arriba, porque pues son duras y te pueden dar así como más tristeza. Hay una de ellas que es buenísima, que es Dancer in the Dark, una película protagonizada por la cantante Björk, que es muy buena. Y tiene música de Björk, y Björk canta, o sea, es una película maravillosa, pero es una película que yo no vuelvo a ver, no volvería a ver, no podría volverla a ver. A pesar de toda su calidad, a pesar pues de que pues es de este director chiflado, Lars von Trier, que hace películas extrañas, que hace películas fuertes, que hacía películas muy buenas, ya las últimas, ya el señor ya se nos fue para el otro lado, ya se le fue la mente, ya hace cochinadas, pero antes, hace unas 4 películas atrás, hacía cosas muy interesantes, como esta de Dancer in the Dark, que pues si tú la quieres ver, sí te recomiendo que estés de muy, muy, muy buen humor, así de esos días que nada va a poder deprimirme porque es dura, es triste. Yo sí acabé así con una semana de depresión, así de, oh Dios mío, ¿por qué? Y es por eso que yo no la vuelvo a ver porque no podría, ¿no? Otra de esas películas no tan, que a mí por lo menos no me dio esa sensación tan para abajo, pero que también es buena, es Requiem for a Dream. Seguramente, pues sí la has escuchado por ahí. Sale Jennifer Connelly, sale Jared Leto. Es una película buena, pero también que terminas con esa sensación así de rayos, de esas películas donde son muy duras, pero te das cuenta que la realidad supera la ficción, que son cosas que sí pueden pasar en la vida real. Pero pues es una película buena que si quieres ver, igual que estés de muy buen humor, adelante. Otra de esas películas sería Dogville, que es también de Lars von Trier. Es una película clasificada como película dogma, que es un género así como de películas extrañas, donde sale Nicole Kidman, ella es la protagonista. Puedes verla también si quieres, es también un poquito fuerte, pero es muy buena. Y en general todas las películas llamadas dogma, pues son películas que también entrarían en este caso bizarro. Y hablando entonces de películas bizarras, te voy a platicar acerca de una de las películas bizarras pues más icónicas, digámoslo así, dentro del mundo de las películas bizarras, que sería la película Saló, o Los 120 días de Sodoma. Esta película es una película italiana del director Pier Paolo Pasolini, que causó revuelo cuando salió en el año de 1975, ahí en Europa. La gente se asustó, se infartó, se enojó, todo pasó. Eso fue una película que se prohibió, se encajonó, casi la queman, porque pues era una película muy fuerte. Imagínate, esta película, para que vayamos agarrando, está basada en un libro, o sea, en el libro del Marqués de Sade. El Marqués de Sade, como todos sabemos, era un tipo chiflado, que tenía una mente así asquerosamente pervertida, que escribía cosas pues de la naturaleza humana, pero las cosas más asquerosas, más bajas y más inmundas que puede haber en la naturaleza humana que él tenía en su cabecita loca. Y este libro se escribió en el año de 1785. Este libro pues también se quemó, se escondió, o sea, era así de por Dios que nadie lo lea porque es horrible.
logró subsistir hasta el siglo pasado, y entonces Pier Paolo Pasolini decide adaptar esta historia terrible a la época actual, o sea, retomar esa misma historia, hacer esa historia y adaptarla a la época de ese momento en la vida en Italia de 1975. Decide hacer esta adaptación que pues resultó, pues como te digo, ser una película increíblemente polémica, porque es una película muy dura, la historia es muy fuerte, la historia es horrible. Mucha gente que se atrevió a irla a ver al cine, en los cines en los que se permitió que se pasaron, que se atrevieron a ponerla en pantalla, mucha gente se salía. Poca gente terminaba de verla porque no aguantaban estar viendo el cochinero. Imagínate, ¿no? El nombre nada más, los 120 días de Sodoma. Una película muy fea. Te voy a dar una embarradita así nada más para que entendamos un poco el contexto. En la película se trata de que ciertas personas con poder, o sea, ciertas personas del gobierno, millonarias, pertenecientes pues, a los estratos más altos del poder, reclutan a un montón de jovencitos, adolescentes, y los encierran en una mansión enorme y durante 120 días los obligan a, pues los someten a pues las vejaciones más horribles que se te puedan ocurrir durante 120 días, ¿no? Están, digamos, torturando, pervirtiendo a estos jovencitos durante todo este tiempo, aprovechándose pues de su poder, ¿no? Estas personas, del poder económico y poder de posición que tenían para poder hacer pues lo que quisieran literalmente con estos jovencitos. Entonces resultó ser una película súper dura y resultó ser una crítica muy fuerte a la sociedad. O sea, el Marqués de Sade ya lo sabía desde 1785, que la sociedad también, las personas que están en el poder, pues de repente están medio podridonas justamente por tener tanto dinero y tanto poder. Y eso sigue hasta el día de hoy. O sea, la gente, no todos, pero mucha de la gente que tiene poder y tiene dinero, pues ya su cabecita ya se les va a querer buscar otro tipo de cosas ya totalmente fuera de la moral y las buenas costumbres para satisfacer alguna parte oscura de su cabecita. Entonces, esta película fue, como te digo, causó revuelo hasta el día de hoy. Pues hay lugares que no se atreven a presentarla, hay ciclos, no sé, cinetecas y así, que tienen ciclos de películas de Pier Paolo Pasolini, porque es un director, fue un director muy, muy reconocido, pero no meten esta, no la incluyen, no incluyen Saló, los 120 días de Sodoma, porque es una película, pues hasta es desagradable de ver, vaya, ¿no? A menos que tengas, pues, muy buen estómago, y más en el año de 1975, perdón. Probablemente el día de hoy hay mucha gente que diga, ay, ¿en serio? Porque ya hay cosas más feas en el cine, cosas más gráficas y más asquerosas, pero el punto ahí a lo mejor ya no es qué tan asqueroso sea el día de hoy, ya en el siglo XXI, sino este asunto social de las personas con poder, poder económico y poder, pues, de posición. Entonces, bueno, es una película fuerte y fue tan bizarra, esta sí te digo, la reina de las películas bizarras, que pues la gente con poder no se sintió muy a gusto de que las hayan señalado de esta manera. Tú sabes que ahí dicen que cuando el río suena es que agua lleva, y entonces este señor Pier Paolo Pasolini con esta película pisó algunos callos de gente poderosa, de gente que se sintió aludida, imagínate nada más, gente que se sintió muy aludida, y poco tiempo después de que se estrenó la película, pues este señor Pier Paolo Pasolini murió asesinado. Uy, qué casualidad, qué barbaridad, hombre, recién salida la película y lo matan, qué suerte tan mala. No, definitivamente no fue mala suerte. Esto es lo que quiero como aclarar, que a veces el tocar temas pues un poco más allá de lo recomendado, de lo prudente,
pues puede llevar a cosas tan terribles como esto. El señor Pierpaolo Pasolini, que no se tentó ni el corazón ni el cerebro para hacer esta película con esta crítica social tan fuerte, nunca imaginó que la gente aludida iba a sentirse demasiado señalada y tomara pues cartas en el asunto, poniendo pues su vida en riesgo y de hecho llegar al grado de quitarle la vida. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que una patrulla ahí en Italia, pues iba, son carabineros allá, no es tanto policía, son carabineros les llaman. Entonces ve pasar un coche así hecho a la mocha, ¿no? Un Alfa Romeo a toda velocidad, cerca de Roma. Entonces lo ve y le llama la atención la velocidad a la que iba, entonces va y lo alcanza y lo detiene. Y resulta que el conductor era Giuseppe Pelosi, que era un jovencito de 17 años, que a pesar de su corta edad ya tenía una historia interesante como estafador. Entonces lo detiene, ¿verdad? Lo trata de arrestar, el chamaco trata de escaparse, trata de huir y bueno, lo logran atrapar, lo logran detener y se dan cuenta, porque o sea, niño de 17 años con un Alfa Romeo así súper lujoso, pues qué onda, ¿ok? Y se dan cuenta de que ese coche era propiedad de Pasolini. Y entonces, pues así de, o sea, chamaco, te robaste el coche del director Pasolini, ¿cómo se te ocurre, no? ¿Cómo te atreves? Se lo llevan y todo y lo tienen detenido. Y 2 horas después del arresto de este Giuseppe Pelosi, de este chamaco, es cuando se encuentran con el cuerpo del director, pues evidentemente asesinado, torturado y pues maltratado, ¿verdad? Estamos hablando de noviembre de 1975, el mismo año que se estrenó la película. Te digo, esto fue poco tiempo después. Y resulta que lo encontraron tirado en el piso, con evidencias de haber sido atropellado varias veces, pues con su mismo coche. O sea, fue así de ¿no? Así, varias veces lo atropellaron. Tenía múltiples fracturas, fracturado en todos lados. Tenía estrellamiento de los testículos, que había sido provocado por un golpe con una barra de metal, imagínate, o sea, había sido torturado. También estaba parcialmente quemado y la autopsia reveló pues sí que le habían rociado gasolina y le habían prendido fuego, afortunadamente después de muerto, pero pues fue, como te digo, fue torturado. Bueno, pues le reventaron ahí de un golpe con una barra de hierro, lo atropellaron y ya muerto, pues lo quemaron. Después de que los forenses estuvieron viendo y todo, llegaron a la conclusión de que este estilo de asesinato, esta manera en que dejaron el cadáver y lo que le hicieron a este señor, pues indicaba que no fue hecho por una sola persona. Es decir, obviamente lo atropellaron varias veces con el coche, el Giuseppe traía el coche, él fue. Claro, él estaba involucrado, era evidente, pero era imposible que él fuera el autor de esto, él solo, no podía haber sido una sola persona. Entonces, pues siguieron a las investigaciones, obviamente tomaron las declaraciones de este niño, bueno, chamaquete, Giuseppe, a los 17 años legalmente sería un niño, pero su mente ya no era de niño, estemos de acuerdo en eso. Y pues su primera declaración fue que él lo había asesinado, que lo había asesinado, porque el director le había propuesto tener relaciones carnales y pues que él se había molestado mucho, por eso lo había matado. Sin embargo, esta explicación pues no fue suficiente, así como tú acabas de decir, ay, claro, y por eso ya le hizo todo lo que le hizo. Pues no, ¿verdad? Era demasiado simple. Y entonces, pues las investigaciones llegaron a la conclusión, y además de muchos rumores, y ya sabes, radio pasillo en las calles de Roma, pues se acabó llegando a la conclusión de que, pues, muchos políticos de ese tiempo, ¿verdad?, deseaban muerto al director, no lo querían ver ya nunca más, debido
pues a la crítica tan fuerte que había hecho en esta película que te he estado mencionando, Saló. Estaban pues ya muy molestos por esto. No fue la única película en la que él criticó a los políticos. Él también, o sea, en otras películas ya lo había hecho también, tenía libros, tenía discursos políticos, porque Pier Paolo Pasolini en algún momento fue miembro del Partido Comunista, entonces él estuvo muy cerca de la vida política y acabó saliéndose, dejando todo eso justamente por todo el cochinero que vio dentro de la política y se dedicó pues a hacer en sus obras, en sus libros, en sus discursos, en sus películas, hacer ciertas críticas acerca del mundo de la política. Y pues con esta película de Saló, pues se pasó como 10 cuadras, ¿no? De su crítica. Y entonces, pues los políticos dijeron, pues que ya, ¿no? Que ya era suficiente y que había que deshacerse de él. Se habla y se dice que el día de su asesinato lo había, o sea, alguien dijo que supo que antes de que lo mataran, le habían llamado por teléfono a Pasolini personas desconocidas que lo estaban chantajeando porque decían tener en su poder rollos de película, rollos de la filmación de esta película, que no se habían, bueno, que estaban pues desaparecido y pues evidentemente imágenes que no habían salido en la película porque estos rollos se habían perdido. Entonces se dice que ese día, antes de ser asesinado, le habían llamado para decirle, tenemos estos rollos en nuestro poder, pues queremos una lana para podértelos devolver. Lo estaban tratando de extorsionar, y pues él pues no quiso, la verdad no quiso caer en este juego, en este chantaje, y pues fue asesinado. Este chamaco, al que estaba diciendo que lo había matado porque le propuso cosas indecorosas, finalmente acabó confesando, ya cambió su declaración varias veces, hasta que confesó que Pasolini lo había invitado a comer a un restaurante cerca de la Basílica de San Pedro. Dio especificaciones muy claras de lo que habían comido y cuánto se había pagado y todo, ¿no? Ahí tenía como muy claro el día anterior, esto fue el día anterior a la muerte, y que pues ya en la noche, 11:30 de la noche, fueron pues regresaron a la casa de Pasolini, donde él le pidió al jovencito que le hiciera ciertas cosas. No voy a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Que le hiciera ciertas cosas aparentemente muy entretenidas que a él le gustaba hacer, y que pues el jovencito le dijo que él no le iba a hacer eso, ¿no? O sea, sí, yo sé que te gustan cosas raras, pero yo no pienso hacerte eso. Y entonces Pasolini se molestó y golpeó al muchacho, le pegó así de, ¿cómo te atreves? Te invité a cenar y no me quieres complacer. Y entonces el muchacho se enojó y lo golpeó, ¿no? Agarró unas pinzas grandes unas piezas grandes que había en la casa de Pasolini, que como de forma de un garrote, pues que le servían para golpearlo, lo golpeó hasta dejarlo muerto y que se fue, ¿no? Que se subió al coche y se fue a toda prisa, hasta que pues fue que lo detuvieron. Él le dijo a su compañero de celda, tal cual, así, yo maté a Pasolini, o sea, él aceptó que él lo había matado, y pues fue condenado a la cárcel, por supuesto, fue encarcelado. Sin embargo, repito, todo lo demás, las demás investigaciones y todo decían que esto no coincidía, a pesar de haber sido ya su confesión definitiva, no coincidía todo esto. Este chico fue apresado, ya condenado en el año de 1976, y 29 años después, para el 7 de mayo del año 2005, este chamaco, que ya no era un chamaco, evidentemente, Giuseppe se retracta de toda su confesión, diciendo que lo que había dicho había sido bajo amenazas de perjudicar a su familia. O sea, lo habían amenazado de que si no decía eso, su familia lo iba a pagar, y pues que era gente de mucho poder, y que en realidad habían sido 3 personas, 3 jóvenes,
con un acento meridional, es decir, no italianos, no romanos, vaya, que eran los que habían asesinado a Pasolini, insultándolo mientras los torturaban y lo golpeaban, lo insultaban diciéndole que era un cerdo comunista, sucio y cerdo comunista, y que eran los que lo habían matado. Entonces, bueno, pues estos nuevos elementos pues llevaron a justificar aún más y a decir, no, pues si era cierto, ¿no? Que había políticos y gente de la política muy involucrada en el asesinato, y pues se decidió reabrir el caso para tratar de esclarecer el crimen. Pues si resulta que no había sido como el condenado había dicho, pues había que seguir investigado. Sin embargo, Giuseppe Pelosi murió en el año de 2017, en circunstancias sospechosas, ¿verdad? Así que raro que pasó, se nos murió y finalmente nunca se logró determinar, así darle un carpetazo al asunto diciendo pasó esto, así, no hubo ninguna cosa específica, todo se quedó pues en especulaciones y pues solamente confirmación, digamos, de boca a boca de que había sido la política italiana de ese momento, gente con poder que había estado muy a disgusto de la película bizarra más bizarra del señor Pasolini y que por eso pues le habían decidido quitarle la vida. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? Tratando de hacer arte, pues digamos propositivo en algún sentido, porque por lo que quería Pasolini era que la gente estuviera más consciente de estos abusos de la gente con poder y pues eso fue lo que lo llevó a perder la vida. Y hablando de películas y personas controversiales, déjame recordarte, en el programa anterior te platiqué acerca de una película en la que los papás tenían encerrados a sus hijos en una casa, con jardín y todo, pero encerrados en el territorio, aislados totalmente del mundo de afuera, del mundo real. Los niños jamás habían salido, no sabían qué pasaba del otro lado de los muros, no tenían conocimiento de lo que era la vida exterior y vivían exclusivamente ahí con sus papás, siendo educados por los papás con las ideas chifladas de los papás y haciendo cosas muy bizarras adentro de esta casa. Y mencioné, o lo pensé solamente, no, mencioné que eso se parecía mucho a una película mexicana llamada El Castillo de la Pureza, del año 1972, que fue dirigida por el gran director Arturo Ripstein. Esta película, que también te recomiendo que la veas, porque es buena, es una joya de la cinematografía en México. Es una película que fue basada en un caso real. Es decir, Arturo Ripstein hizo el guión de la película fíjate nada más, junto con José Emilio Pacheco, decidieron entre los dos hacer el guión de la película, basado en un caso que había ocurrido en la década de los 50, allá en 1950 y lo que quieras, en la época de los 50 del siglo pasado. Y este caso primero inspiró a Luis Spota a escribir una novela al respecto. Y ya después es que el dramaturgo Sergio Magaña hace una obra de teatro llamada Los motivos del lobo, y esto más adelante a Arturo Ripstein y a José Emilio Pacheco les llama la atención y deciden hacer el guión de la película. ¿De qué se trata? Bueno, es un caso real, en el que un señor con su esposa deciden encerrar a sus hijos, igual fuera, que no tuvieran contacto con el mundo real, y los mantienen encerrados en una casa por 18 años. El señor sí se levantaba, se iba a trabajar, regresaba en la tarde y mantenía a sus hijos y a su familia lejos y aislados del mundo exterior, porque el señor decía que el mundo exterior era horrible, espantoso y asqueroso y no podían salir. El señor se llamaba Rafael Pérez Hernández y fue denominado en aquella época, cuando se descubrió todo esto, lo denominaron como el químico secuestrador, porque él se dedicaba a fabricar veneno para ratas. Lo fabricaba ahí en su casa y salía a venderlo y a distribuirlo y demás. Su familia, sus hijos, su esposa le ayudaban a preparar esto. Y bueno, en algún momento una de las hijas logra sacar un papel, una nota pidiendo ayuda, y es cuando pues se dan cuenta de que algo está pasando en esa casa
llega la policía, entran y se dan cuenta pues de la situación en la que vivía esta familia, que el señor tenía autosecuestrada a su familia, ¿no? 18 años, porque pues de esta manera decía el señor que esa era la única manera en la que los podía cuidar de los peligros y de la maldad humana, decía el señor. Y dices, ¿y la maldad tuya qué es? Discúlpame. Se pasó de lanza el señor. Y entonces pues esta triste historia es la que te digo se basó la película, que se trata pues de eso. Esa sería la trama, el señor que tiene a sus hijos secuestrados dentro de esta casa, que pues es la apología del nombre de la película, El Castillo de la Pureza, donde todo es sano, limpio y hermoso porque están libres de la influencia del mundo exterior, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues es una película icónica, te digo, se parece mucho la trama a una de las películas que te conté en el programa anterior, y pues dirigida por Arturo Ripstein. Ahora, Arturo Ripstein, ¿quién es ese señor? Bueno, para mí, pues es un gran director. Él nació el 13 de diciembre de 1944, un gran director, tiene una filmografía muy extensa, ha ganado pues muchos premios, ¿verdad? Premios Ariel, premios de la Ciencias y Artes, de Bellas Artes, en fin, muchísimos premios. Y este señor fue homenajeado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en el año 1997. Y este fue el segundo cineasta, detrás de Luis Buñuel, que fue el primero, pero fue el segundo cineasta que ha logrado conseguir este premio en específico. Y bueno, este señor, pues, como te decía, pues se volvió un gran director, tuvo una vida, pues él nació dentro de el seno de una familia judía, esas son sus raíces. Y cuando tenía 15 años, su papá lo llevó al cine a ver la película Nazarín de Luis Buñuel y dijo que, wow, o sea, se maravilló de la película y dijo, yo quiero hacer algo así maravilloso. Y pues volvió a Luis Buñuel, digamos, como su héroe a seguir y su ejemplo a seguir, logrando incluso acercarse a él y volviéndose su alumno en este mundo del cine. Y bueno, pues empezó pues a avanzar, a hacer sus películas y demás maravillas. Estoy yendo un poquito rápido por cuestiones de tiempo, no te creas que no te quiero platicar, pero pues es que quiero avanzar. Y llegamos al año de 1965, en donde hace su primer largometraje llamado Tiempo de Morir, que llamó mucho la atención por ser pues una película diferente, innovadora, con una gran calidad. O sea, la gente se maravilló de que pues este director recién salido del horno pudiera hacer una película pues tan impresionante, tan interesante. Y pues perdón, es que me está entrando una llamada. ¿Por qué me marcan? Mándenme mensajito. Estoy en el programa. No sean malvados. Yo sé que quieren hablar conmigo, pero denme chance de terminar mi programa. Y bueno, te digo, hizo muchas películas muy interesantes desde esa época para acá. Ha sido muy prolífico en su producción. Y entonces te voy a mencionar algunas de las películas más icónicas. Tiempo de Morir, 1966. Los Recuerdos del Porvenir, 1968. El Castillo de la Pureza, 1972. El Lugar sin Límites, de 1977. Cadena Perpetua, de 1979. Principio y Fin, de 1993. Profundo Carmesí, de 1996. El Coronel no tiene quien le escriba, de 1999. El Carnaval de Sodoma, del año 2006. Y La Calle de la Amargura, del 2015. Estas no son sus únicas películas. Estas solo son algunas de las películas más icónicas. Tampoco te voy a decir que las mejores, porque hay otras que no te mencioné aquí, que son también muy buenas. Pero estas son como las que más han tenido proyección internacional y han causado más revuelo, porque este señor se atreve a hablar de cosas que normalmente no se manejan en el cine, temas escabrosos, temas
profundos, temas oscuros, temas inquietantes. Sus películas lo dejan a uno pues también pensando. Sí podría, yo me atrevería a catalogar las películas de Arturo Ripstein dentro de una clasificación más chiquita de películas bizarras, porque aunque no son del todo tan inquietantes como otras que mencioné en el capítulo anterior, sí te dejan pensando y sí te dejan pues con esa inquietud de, híjole, qué barbaridad, qué cosa acabo de ver, qué está pasando, ¿no? Si son películas inquietantes. Y aquí, bueno, él ha trabajado, por supuesto, con los mejores actores, de los más reconocidos. Todo el mundo ha querido trabajar con él porque pues es un honor trabajar en alguna película de este señor Arturo Ripstein, y orgullosamente mexicano. Por eso es lo que quiero recalcar, sobre todo el día de hoy, que el señor Arturo Ripstein es un gran director mexicano, películas mexicanas, películas que han rebasado las fronteras del país y han podido viajar al resto del mundo, pues demostrando que en México sí se puede hacer cine de calidad. No todo es cosas extrañas que no diré, pero hay cine realmente de calidad, cine que te deja pensando, cine que te invita a reflexionar de muchas maneras. Entonces te invito, es así, te invito a que veas, por favor, las películas de Arturo Ripstein, todas las que puedas. Puedes buscar la filmografía completa en internet para que veas todas las películas que ha hecho, decidas cuáles ver, o veas cuáles puedes ir consiguiendo y trates de verlas más que puedas, porque es cine que vale la pena. No es un cine de palomitas y de sentarse así con la familia a verlo el domingo en la tarde. O sea, no es un cine puramente de entretenimiento, sino es un cine reflexivo. Es un cine que en algunas películas y algunas secuencias puede ser un cine duro, pero es cine de calidad que nos hace pensar y nos pone a reflexionar de algunas cosas que normalmente pues no vemos, porque luego pues somos mucho de ver cines así superficial e inmediato, ¿no? Cine pues de jiji, jojo, donde no pasa gran cosa, pero está chistoso y divertido, y es cine palomero. Y no está mal hacer eso de vez en cuando, ver ese tipo de películas de vez en cuando. Tienen su derecho a existir también esas películas, pero vale la pena también adentrarse un poquito y ver cosas pues con mayor calidad. Y bueno, ya estoy a nada de irme. Solo quiero recordarte, bueno, espero que si sigues teniendo vacaciones, pues que las disfrutes esta semana. Y quiero recordarte que los sábados ya hay clases. Guayola ya retomó sus clases de hawaiano. También hay clases de taekwondo, también hay clases de acondicionamiento físico los sábados en Residencial Zacatenco. Acuérdate que Guayola es este grupo de chicas polinesias que bailan y bailan por gusto y por ganas de hacer lo que quieren. Entonces, consulta en su página de Facebook, revisa, chécalo, por favor. ¿Dónde son las clases? ¿Cuándo son las clases? Son los sábados, todos los sábados a 50 pesos. Ahí van a poner, ahí tienen la programación de qué cosa y cuándo y a qué hora es cada clase, para que no te las pierdas. La página es Guayola, W-A-I, latina, separadito, hola, así como ola del mar, sin H, ¿no? Hola de saludo tiene H, por favor. Hagamos la diferencia. Ahí chécalo en su página de Facebook para que decidas a qué clase quieres entrar, o las tomas todas. ¿Para qué? Pues para hacer algo, ¿no? Hay que moverse, hay que aprovechar que tenemos un cuerpo que tiene la capacidad de hacer cosas increíbles y que tenemos que cuidar también, porque pues es el único que tenemos hasta que nos toque irnos hacia el otro plano. Y bien, con esta invitación pues yo me retiro, porque pues ya va siendo hora. Y alguien me está marque y marque por teléfono. ¡Qué barbaridad! Me quieren dar un premio, me quieren dar una herencia. Estaría increíble, ¿verdad? Pero bueno, pues ya me tengo que ir. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Espero de verdad que tengan esa inquietud y esas ganas de ver cine diferente, de ver cine que no es pues como el común de todos los días, de pues cine así de simple de entretenimiento, sino más cine un poquito más profundo, cine mexicano, y pues sobre todo estas películas del señor gran director Arturo Ripstein, que vendría siendo mi director mexicano preferido, por eso te lo recomiendo.
Bien, pues soy Anabel Velasco y nos vemos aquí el próximo lunes. Aquí estaremos como siempre hablando de un montón de cosas, porque ya sabes, pues siempre hay un lunes más. Gracias al cielo, siempre hay un lunes más y yo siempre tengo algo interesante que platicar contigo. Cuídate mucho, porque cuidarse el cuerpo, cuidar su salud, sí se puede, ¿cómo de que no? Soy Anabel Velasco, besitos, hasta la próxima, adiós.